¿Qué hace que un monoplaza de Fórmula 1 pueda tomar curvas a velocidades que desafían las leyes de la física? La respuesta es el agarre. Los neumáticos literalmente se pegan al asfalto gracias a la aerodinámica. Cada récord de vuelta, cada pole y cada adelantamiento es mucho más que solo un coche potente. La potencia sin control no sirve de nada. El eslogan de Pirelli para dejar en claro la importancia de los neumáticos. Aquí te diremos qué papel juega la tecnología, los pilotos y las condiciones de la pista. Vamos a desentrañar el misterio del agarre en la Fórmula 1 porque no solo hablamos de velocidad, hablamos de dominarla. Antes de profundizar en los secretos detrás del agarre, empecemos con lo básico. ¿Qué es realmente el agarre? Esta es la fuerza de fricción entre los neumáticos y la pista. En otras palabras, es la capacidad de un auto para mantenerse pegado al circuito o a la pista. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de esta definición, porque el agarre es mucho más que eso. Es el resultado de una batalla constante entre la física, la ingeniería y las fuerzas extremas que los autos de Fórmula 1 enfrentan cada metro del circuito. Veamos lo siguiente, vayamos al circuito de Suzuka en Japón, específicamente en la curva 130R, una de las más míticas y antiguas del deporte. Cuando un monoplaza entra a casi 300 km por hora, tiene dos opciones. Puede deslizarse fuera de la pista, como si estuviera sobre hielo, o puede mantenerse firme, haciendo una trazada perfecta gracias al agarre. Y aquí es donde el tema se pone más interesante. Este agarre viene de dos principales términos: el agarre mecánico, proporcionado por los neumáticos y la suspensión, y el agarre aerodinámico, generado por el diseño del coche y su interacción con el aire. Ya hemos hablado anteriormente de qué es la aerodinámica. Te dejamos el video aquí arriba para que puedas ir a verlo. Pero hablemos de estos dos pilares fundamentales en la Fórmula 1. Para empezar, tenemos el agarre mecánico. Este es el tipo de agarre que todos conocemos instintivamente, la conexión directa entre los neumáticos o el asfalto. Pero no es cualquier fricción, es decir, todos conocemos los neumáticos de los autos, que normalmente son para toda temporada y tienen un compuesto firme, es decir, no es tan suave y no de tanta adherencia. Piensa en los neumáticos de Fórmula 1 como algo mucho más avanzado que los que tiene tu coche normal. Estos están diseñados para deformarse, calentarse y adaptarse perfectamente a las superficies de la pista, creando un efecto de pegamento que maximiza la tracción. Es por eso que comúnmente se les conoce como gomas, pero no es tan simple como parece. El agarre de los neumáticos es determinado por la fuerza que se ejerce contra el suelo. Todo objeto tiene un factor que le juega en contra, y es la inercia, o como a todos nos han enseñado, la fuerza centrífuga. Esto se menciona porque este peso juega un papel importante, ya que a mayor masa, la inercia será mayor, tanto para irse de frente en curvas como para mover el monoplaza de cero. Solo para repasar, recordemos que el peso del monoplaza está dictado por la multiplicación de la masa y la aceleración. La aceleración es el valor de la gravedad, esos 9.81 metros sobre segundo. Entonces, si un monoplaza tiene un peso báscula de 790 kilogramos ya con piloto, esta fuerza se calcularía multiplicando los 790 kilogramos de masa por 9.81 metros sobre segundos, y esto nos daría 7.749.9 newtons. Esta sería la fuerza ejercida hacia el pavimento, o sea, en una dirección totalmente vertical. Para mejorar el agarre, los ingenieros buscan incrementar estos newtons, es decir, esta fuerza que lo pega al asfalto. Por simples matemáticas, si se incrementa la masa, el peso o la fuerza aumentaría, pero todos sabemos que esto es inviable por muchas razones, entre ellas la contraparte de la inercia. Y tener más masa traería más problemas en general. Por eso, cada vez y en cada reglamentación de la FIA vemos monoplazas más ligeros, o al menos eso es lo que se intenta. Pero se puede crear una fuerza sin necesidad de agregar masa, algo así como una fuerza artificial. ¿Sabes a qué nos referimos? Escríbelo en los comentarios. Antes de ello, es crucial mencionar que el agarre mecánico también depende de otros factores, como la suspensión. La suspensión tiene un papel muy importante porque no solo amortigua el peso del monoplaza y las fuerzas que se ejercen, sino ayuda a pasar los baches y ajusta el peso del auto y cómo se distribuye en cada curva, frenada y aceleración. Y es por esto que es crucial una suspensión equilibrada para garantizar que los neumáticos tengan el máximo contacto con la pista en todo momento. Sin un buen agarre mecánico, ni siquiera el diseño más aerodinámico podría salvar a un coche de deslizarse. Los neumáticos juegan un papel muy importante. Los desarrolladores tienen una ardua tarea para cumplir con los estándares de la Fórmula 1. En siguientes videos hablaremos más de esto. No olvides suscribirte al canal.
Pero aquí es donde entra una variable imprescindible para el agarre, la carga aerodinámica, o bien agarre aerodinámico. En términos simples, este es el efecto que genera el flujo de aire alrededor del coche, pero principalmente sobre él, ya que este efecto también puede ser por debajo de él, como en los aviones. Esa carga aerodinámica es por debajo del avión, para sostenerlo por los aires, no para pegarlo al asfalto. Se habla mucho acerca de lo malo que es el aire por la resistencia que ofrece para la velocidad, pero la verdad es que se convierte en una herramienta muy poderosa. Con elementos como el alerón delantero, el trasero, los pontones y el fondo plano, los ingenieros utilizan la aerodinámica para empujar el coche hacia abajo, literalmente pegándolo a la pista. Esto se conoce como carga aerodinámica y es tan fuerte esta sujeción que a ciertas velocidades un Fórmula 1 podría circular boca abajo en un túnel sin caer. Imagina el monoplaza como una gota de agua. El alerón delantero corta el aire y se encarga de distribuirlo por el fondo plano, los pontones y demás elementos del diseño estructural del coche. El diseño del suelo ayuda a hacer un efecto de succión y termina dirigiendo el aire hacia el difusor para expulsarlo de una manera más controlada, lo que conocemos comúnmente como el efecto suelo, y así evita que salga en todas direcciones disparado el aire, ya que esto no sería positivo, y el alerón trasero es uno de los elementos más importantes porque actúa como un ancla aerodinámica, generando una enorme presión hacia abajo en la parte trasera. Ya vimos que el aire por sí solo ejerce una presión, es decir, una fuerza. Este debe ser dirigido por los lugares correctos, y para que quede un poco más claro lo anterior, debes de entender que el aire pasa por arriba, por los lados y por abajo del monoplaza. Pero para poder ejercer la fuerza hacia abajo, el aire debe fluir más lento por la parte de arriba. Entonces, tomando el ejemplo del monoplaza, el aire corre más rápido por la parte de abajo y por arriba más lento. Esto se logra con el diseño del monocasco, los alerones y el suelo. Algo simple, pero que tiene detrás mucho tiempo en desarrollo e innovación. Además, el alerón trasero puede ser ajustado para aumentar o disminuir la carga aerodinámica, dependiendo las necesidades de la pista. Es uno de los ajustes más comunes que puedes ver incluso desde tu pantalla. Entonces, el agarre puede ser aumentado para esta increíble variable y, como ya dijimos, puede aumentarla o disminuirla según sus necesidades. Para ponerlo en perspectiva, a velocidades altas, un coche de Fórmula 1 puede generar más de 5 veces su propio peso en carga aerodinámica. Si hacemos el cálculo tomando como referencia el ejemplo anterior, 790 kilogramos de masa por 9.81 metros sobre segundo, que es la fuerza de la gravedad, es igual a 7.749.9 newtons. 5 veces su propio peso serían 38.749.5 newtons. Es algo sorprendente. Esa misma fuerza es la que permite a los pilotos tomar curvas a velocidades de locura, porque el coche permanece pegado al suelo en lugar de deslizarse. Pero ¿cómo podemos ver exactamente cómo el aire ayuda a ejercer esta fuerza? Un ejemplo perfecto de la importancia de la carga aerodinámica y cómo funciona lo vemos en circuitos como Mónaco y Monza, circuitos muy contrastantes y con mucha historia. En Mónaco, un circuito urbano lleno de curvas cerradas y con una velocidad punta y media baja, los equipos configuran sus autos con la máxima carga aerodinámica posible para tener el mayor agarre en las curvas lentas y medias. En contraste, en Monza, conocido como el templo de la velocidad, los equipos reducen la carga aerodinámica para minimizar la resistencia del aire y alcanzar mayores velocidades en rectas largas, o sea, todo lo contrario a las calles del Principado. Sin embargo, este ajuste hace que los autos pierdan algo de estabilidad en las curvas, lo que aumenta el desafío para los pilotos. El agarre es, sin duda, el alma de la Fórmula 1, y a través de los neumáticos que desafían los límites del asfalto y de la carga aerodinámica que convierte al aire en un aliado invisible, es que pueden desafiar cada curva a más de 200 km por hora y que pueden agarrarse tan bien al suelo que la despegada puedan hacerla sin prácticamente derrapar. Los neumáticos son parte de todo esto y a lo largo de las décadas se ha buscado mejorar los compuestos para que se maximice el rendimiento en pista, ya que no solo se trata de mejorar los tiempos o de pasar una curva a alta velocidad sin deslizar, sino también de conservar los neumáticos lo mejor posible durante una carrera. Porque después de todo, la Fórmula 1 está llena de estrategias. Y no podemos dejar de lado ni dejar de mencionar que los circuitos van incrementando el agarre conforme este se va engomando, es decir, cada que los pilotos circulan en la misma trazada,
van dejando pedazos de caucho pegados al asfalto que hacen que esa adherencia de los neumáticos a la pista incremente. Y es aquí donde la tecnología, el talento de los ingenieros y el talento de los pilotos se encuentran. Los equipos diseñan autos con alerones, difusores y otros elementos aerodinámicos de precisión milimétrica, mientras que los pilotos tienen que saber cómo aprovechar esa fuerza para sacar el máximo en cada vuelta. En el siguiente video hablaremos de cómo afecta a los pilotos los adelantamientos y cómo tienen que considerar todas estas variables para ejecutarlos de la forma correcta. Nos vemos en el siguiente video.